Mi nombre es José María Vázquez Alvarado. Soy estudiante de la carrera de Cultura Física. Yo tengo un enfoque terapéutico y profiláctico. En este video voy a explicar a detalle mi infografía titulada Lesiones en porteros, abordaje terapéutico y profiláctico desde la cultura física. Bueno, yo elegí este tema porque el portero es una de las posiciones más complejas dentro del fútbol. Aunque no corre tanto como un jugador de campo, su cuerpo sufre acciones muy explosivas, movimientos acrobáticos, estiradas máximas y un contacto directo con el balón. A nivel terapéutico y profiláctico, el portero es un atleta que combina tres factores: explosividad, la cual se da en saltos y reacciones; el impacto repetido, que se da con las caídas y con los balones; la movilidad extrema, que se da en las estiradas y los bloqueos. Por eso, es muy común que presente lesiones específicas, y si no se interviene adecuadamente, pueden afectar su desempeño, su técnica y su seguridad. Mi infografía busca explicar estas lesiones, sus mecanismos, síntomas y cómo prevenirlas desde un enfoque profesional de cultura física. Bueno, comenzamos con las lesiones tendinosas, porque son muy comunes en porteros debido a la repetición técnica. El tendón, como sabemos, es el tejido que conecta el músculo con el hueso y está diseñado para soportar tensión, pero cuando esa tensión se repite sin el descanso suficiente, aparece la tendinopatía. En porteros encontramos tres mecanismos principales, lo cuales son saltos repetitivos. Esta se da cuando un portero hace saltos constantes para despejar, cubrir el ángulo o entrenar reflejos. El tendón rotuliano recibe cargas excéntricas muy altas. Esto con el tiempo puede generar la famosa rodilla del saltador. Bueno, como segundo tenemos las caídas laterales. En estiradas donde el portero se lanza hacia un costado, el hombro absorbe el impacto, provocando irritación en el tendón del supraespinoso. Por eso, las tendinopatías del manguito rotador son típicas en porteros de alto rendimiento. Y ya como tercero tenemos las arrancadas y las frenadas explosivas. El tendón de Aquiles sufre microtraumas por cambios bruscos de dirección. Los síntomas diferenciadores que se dan es el dolor puntual en el tendón al mover, la rigidez matutina, el engrosamiento palpable. A veces mejora con el calentamiento, pero vuelve al final muy típico. La prevención terapéutica, desde mi formación como cultor físico, lo esencial es entrenamiento excéntrico, fortalecimiento del core, técnicas de aterrizaje y la gestión de cargas. En resumen, el tendón no se lastima por un movimiento, sino por la acumulación del movimiento mal distribuido. Y bueno, vamos a pasar a las lesiones ligamentosas. Las lesiones ligamentosas son otro gran problema. Los ligamentos son estructuras que estabilizan las articulaciones, y cuando hay una torsión o un movimiento que supera su rango se dañan. En porteros los mecanismos más comunes son giros explosivos, cuando el portero corrige una trayectoria o responde a un rebote. La rodilla puede rotar demasiado, por lo que rota demasiado rápido sobre su eje, y esto afecta principalmente el LCA, lo cual es el ligamento cruzado anterior, el LSM, que es el ligamento colateral medial. Como segundo factor tenemos las caídas irregulares, cuando el portero cae con un pie atrapado o en mala posición. Como tercer factor tenemos los balones potentes a la muñeca. La muñeca es muy vulnerable porque el balón puede doblarla hacia atrás, generando esguinces radiocarpianos. Y bueno, los síntomas ligamentosos es la inflamación rápida, la inestabilidad o sensación de que se me va la rodilla. Eso es muy común. También tenemos como el dolor fuerte al girar o cambiar. Y bueno, la prevención desde cultura física con el enfoque terapéutico. Aquí se aplican tres claves importantes. El trabajo proprioceptivo. Tenemos que hacer balance sobre superficies inestables. Esto educa al ligamento a resistir torsiones repentinas. También tenemos como segundo factor de prevención, tenemos la fuerza del glúteo medio, fundamental para que la rodilla no caiga en valgo. Una rodilla alineada es igual a ligamentos protegidos. Y bueno, como tercer factor, tenemos un vendaje funcional o en su dado caso podemos hacer una tubillera. Muy útil si el portero ya tuvo esguinces. Esto no limita su rendimiento y evita recaídas. Bueno, este tipo de prevención no solo evita lesiones
También mejora la velocidad de reacción en porteros en desplazamientos cortos, ya que les da seguridad. Y bueno, como tercer factor o como tercera lesión tenemos las lesiones óseas. Las lesiones óseas son muy frecuentes porque el portero recibe impactos directos. A diferencia del jugador de campo, el portero usa mucho las manos y el tren superior para bloquear y caer. Bueno, los mecanismos más comunes son balones potentes, impactan directamente en dedos, falanges o muñeca. Los tiros libres y remates a corta distancia son los que más fracturas provocan. Como segundo mecanismo tenemos las quedas sobre costillas o cadera. En estiradas largas, si el portero no rueda el cuerpo, cae directamente sobre el lado del tronco. Y bueno, como tercer mecanismo, tenemos las quedas con brazo extendido. Aquí aparece la típica fractura del radio o escafoides, lo cual se llama fractura de Foch. Muy peligrosa si no se atiende a tiempo. También tenemos los síntomas óseos característicos, como lo son dolor profundo, no superficial, un hematoma duro o la incapacidad para agarrar, empujar o flexionar. Y bueno, nosotros como cultores físicos, con el perfil de terapéutica y profiláctica, como prevención tenemos que usar los guantes reforzados y adecuados al nivel del portero. También le tenemos que mandar al fortalecer los antebrazos para estabilizar la muñeca. Aprender a caer rodando o apoyando el brazo flexionado. Y evitar caer con la palma extendida. Aquí es donde se nota la importancia de la educación del movimiento. Un portero que sabe caer se lesiona muchísimo menos. Y bueno, ya por último pasamos a las lesiones nerviosas. Las lesiones nerviosas no siempre se reconocen, pero alteran mucho el rendimiento del portero. Los tres mecanismos típicos son el golpe en el codo, que es en el nervio cubital. Este golpe le da un toque eléctrico de inmediato. Estirón del cuello en estiradas. Puede afectar el plexo braquial, muy típico en estiradas a segundo poste. También se dan los bloqueos repetitivos en la mano. Puede comprimir el nervio mediano. Los síntomas nerviosos. Se da hormigueo, adormecimiento o una corriente, una sensación de descarga eléctrica. Y obviamente hay debilidad momentánea. Bueno, nosotros en la prevención tenemos que hacer fortalecimiento cervical, estabilidad escapular, trapecio medio e inferior, técnica de caída sin extender el cuello u hombro y proteger puntos de impacto. Este tipo de lesiones necesita atención porque si no se corrige, la técnica se vuelven recurrentes y afectan la seguridad del portero al bloquear. Y bueno, en mi infografía, en la parte inferior, puse una tabla comparativa donde resumo cada tipo de lesión y su dolor característico. Esto es muy útil para diferenciar lesiones rápidamente. Tendinosa, tirante y progresiva. Ligamentosa, dolor agudo más inestabilidad. La ósea, que se da por un dolor profundo y punzante. Y la nerviosa, porque se da por una sensación de hormigueo o corriente. Y bueno, como cultor físico, esta clasificación nos permite saber qué tipo de intervención es más adecuada y cuándo referir al área médica. En conclusión, el trabajo con porteros requiere un enfoque terapéutico y profiláctico muy específico. Mi infografía explica las lesiones más comunes y cómo prevenirlas desde la cultura física profesional. El objetivo no es solo que el portero se recupere, sino que mejore su técnica, fortalezca patrones de movimiento y pueda rendir de forma segura. Gracias por ver este video y espero que esta explicación te haya ayudado a comprender la importancia del trabajo preventivo en este tipo de deportistas. Muchas gracias.